Iglesia, un saludo especial a través de este medio. Les damos la bienvenida en estos tiempos difíciles en cuanto a la situación de salud en nuestro país. Sabemos que nuestro país está siendo afectada ya y son muchos los casos de coronavirus que se está presentando. Sin embargo, creo yo que los propósitos de Dios también están de por medio. Siempre hay que pensarlo así. Y tal vez dentro de los propósitos de Dios también es usar estos medios que son las redes sociales para seguir comunicando la palabra de Dios. Y para mí realmente es muy grato llegar hacia ustedes a través de este medio. Y debemos ser agradecidos a Dios también al respecto. Pero decirles desde aquí que no estamos solos. Tenemos la cobertura de Dios. Nuestro Dios es amoroso, misericordioso. Nuestro Dios nos ayuda en todo momento. Y debemos recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo: he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en ese sentido, recordarles y decirles nuevamente que usted y yo no estamos solos. Las cosas que pasan tienen que ver con los propósitos de Dios. Por una parte, también recordar aspectos bíblicos. Recuerden que Jesús decía que en los posteros días vendrán pestilencias, guerras, hambruna. Y debemos recordar siempre la palabra de Dios en ese sentido. Sin embargo, manifestarles también que nuestro gobierno ha sacado una disposición. Y es importante como ciudadanos, como peruanos y como Iglesia del Señor poder acoger y acatar esas recomendaciones. Entonces, esta cuarentena que está declarada sea de provecho también. Yo sé que causan molestias, pero sin embargo debe ser provechoso porque debe ser tiempos en los que debemos pasar orando al Señor como familia. Debemos leer la palabra de Dios, debemos alimentarnos espiritualmente. Tal vez algunas cosas hemos dejado de hacer, pero esta situación de salud a nivel nacional nos permite también el poder tal vez tener una vida en común como esposos, como cónyuges, como parejas, y eso también es importante rescatar. Así que desde aquí las bendiciones del Señor. Que el Señor realmente bendiga su vida, su trabajo, su quehacer. Yo estoy seguro que no nos faltará nada. Siempre es importante recordar que Dios proveerá. Saludos desde aquí en nombre de Jesús. Amén. Ya habíamos hablado anteriormente acerca del primer año de ministerio del Señor Jesús sobre esta tierra. Hablamos acerca de algunos acontecimientos dramáticos, especialmente relacionados con la purificación del templo. Siguieron a esta algunas entrevistas significativas, por ejemplo con Nicodemo, quien visitó a Jesús de noche. También Jesús se relaciona con una mujer en Samaria, a quien declaró importantes enseñanzas y doctrinas relacionado a su identidad. También debemos rescatar que Jesús empieza su ministerio público dentro de lo que es el contexto de Jerusalén. Y a partir de ella, él se va hacia el norte de Palestina y desarrolla su ministerio en la región de Galilea, especialmente por Nazaret, por Capernaum y tantos otros lugares. En el segundo año de su ministerio, Jesús nuevamente bajó de Galilea hacia Jerusalén a la festividad de la segunda Pascua dentro de su ministerio. Mientras estuvo allí, un día de reposo sanó a un enfermo. Los líderes religiosos de aquel entonces reaccionaron en contra porque habían visto sanar a un hombre en un día donde nadie debió hacer nada. Y en ese sentido intentaron matar al Señor Jesús. Y Jesús mismo
nuevamente se retira a la región de Galilea para seguir desarrollando su ministerio. Dentro de lo que es el primer año de su ministerio, debemos rescatar que hay 18 acciones muy importantes, 18 relatos que nosotros podemos encontrar en los evangelios. Y en el segundo año de su ministerio, Jesús desarrolló 27 acciones muy relevantes que están registrados en los evangelios. Aquello nosotros podemos mencionar, por ejemplo, ¿no?, la sanación del paralítico en el día de reposo. Luego recogen espigas en el día de reposo. Jesús sana en el día de reposo. Jesús elige a sus 12 discípulos. Luego mucha gente se acerca a Jesús. Luego podemos encontrar las enseñanzas en el Sermón del Monte, que empiezan por las bienaventuranzas, los ayes, la sal y la luz, el cumplimiento de la ley, ojo por ojo, el amor a los enemigos, lo que es la vida cristiana, el juzgar a los demás, el pedir a Dios, las dos puertas, el prudente y el insensato, y las multitudes se asombraban con todo aquello. Debemos ver otros, por ejemplo, en la región de Galilea, que Jesús sana al esclavo de un centurión, resucita al hijo de una viuda. Jesús y Juan tienen la oportunidad de entablar relaciones. Una mujer pecadora unge los pies de Jesús, y así sucesivamente muchos otros acontecimientos son desarrollados. Pero como había esta actitud de rechazo de los religiosos de aquel tiempo, Jesús empezó a enseñar a través de las parábolas. Las parábolas que tienen que ver con el sembrador, la mala hierba, la lámpara, sobre la semilla, el grano de mostaza, la levadura y muchas otras parábolas. Además de eso, encontramos muchos otros milagros, ¿no? Cómo Jesús calma la tempestad, cómo Jesús resucita a una niña muerta, cómo Jesús sana a 2 ciegos, cómo Jesús sana a un mudo, y nuevamente recibe también rechazo en la región de Galilea. Todos estos acontecimientos se desarrollaron en el segundo año de ministerio de Jesús. Durante este segundo año, hubo una constante y creciente oposición de los judíos. Por ello Jesús usa métodos de enseñanza. Pareciera que Jesús trata de impedir que las personas entendieran realmente su mensaje, pero sin embargo no lo es así. Por eso, queridos hermanos, quisiera dar lectura de la porción bíblica que está en Marcos capítulo 3, del verso 13 en adelante, donde dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeos, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y por eso, estimados hermanos, quisiera yo hablarles acerca del contenido de este pasaje, que tiene que ver mucho con el llamamiento y sus propósitos. Significa entonces que, tal como Dios llamó en su contexto a sus apóstoles, hoy en día el Señor Jesús sigue llamando también a cada uno de nosotros, a cada una de las personas. En ese sentido debemos considerar que el llamamiento tiene que ver con la elección. Y la elección es un acto de su propia soberanía.
La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad y supremacía. Este pasaje bíblico de Marcos 3:13 empieza diciendo: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Considerando este pasaje bíblico, podemos mencionar también la que dice Juan 15:16. No me eligisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. En ese sentido, debemos reconocer que la elección de las personas aquí, dentro del contexto del pasaje bíblico de Marcos 3, debemos entender que es porque Dios quiso elegir a ellos. Algunas veces la pregunta va para nosotros y decimos: ¿por qué no fueron 11? ¿Por qué no fueron 13? ¿O por qué no fueron 20? ¿O por qué no fue 5 o 6? Todo eso de la elección de los 12 hombres es en relación a un acto de su propia soberanía. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, podemos mencionar y decir, tal como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerden, hermanos, dice que Dios nos ha elegido desde el principio para salvación. Entonces significa que la elección de los 12 discípulos, la elección hoy de los hijos de Dios que somos nosotros, tiene que ver con un acto de la soberanía de Dios, pero también tiene que ver para un propósito especial. Efesios capítulo 1, verso 3 a 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, recuerden, en Él antes de la fundación del mundo. La elección de Dios es desde su propia voluntad. Esa es la que nosotros tenemos que entender. Si en su tiempo Jesús escogió a 12, no fue por un asunto humano, sino fue bajo la soberanía de Dios. Lo mismo fue en la vida de Jeremías. Jeremías, que vivió antes que el Señor Jesús naciera sobre esa tierra, dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, tanto el llamamiento en el Antiguo Testamento tenía que ver mucho con la voluntad de Dios. Mucho. Entonces Dios, al ser absolutamente independiente, lo hace conforme a lo que a Él le place. Nadie puede discutirlo, nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizar. En su palabra Dios declara: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces Dios hace conforme a su voluntad. El llamamiento para los 12, el llamamiento hoy para los hijos de Dios, tiene que ver necesariamente con su propia soberanía. Pero en segundo momento podemos decir lo siguiente: no solamente tiene que ver un aspecto de elección por parte de Dios, sino esa elección también tiene un propósito especial. Y en ese sentido, debemos ver los propósitos de Dios para con los 12 discípulos en primer lugar, para luego hablar los propósitos para nuestra vida. Dios escogió y lo hizo con un propósito especial. Recuerda, amado hermano, cada vida tiene un propósito dentro de lo que es la soberanía de Dios. El texto bíblico dice
que Jesús llamó para que estuviesen con él. Y entonces, los 12 que eran elegidos necesariamente tenían que pasar el tiempo con Jesús, un tiempo especial, acompañar a Jesús en los lugares donde él tenía que predicar, enseñar, sanar a los enfermos, hacer los milagros. Ellos tenían que acompañar en todo momento. Así que, como dice Lucas, los llamó no para que pusiesen su mano en el arado y fueran volteando para atrás. Los llamó para que fueran compañeros fieles y permanentes. Aunque muchos empezaron a seguir en esos tiempos a Jesús. Muchas personas, grandes multitudes siguieron a Jesús, pero luego lo abandonaron. Es por eso que San Juan 6:66 dice que entonces muchos volvieron atrás y no andaron con él. Es importante que el estar con él también es una constante comunión, una comunión con Jesús. Esa comunión hace que los 12 aprendieran de Jesús. En segundo momento, el propósito de los 12 en cuanto a su llamado tiene que ver para enviarlos a predicar. Recuerden el gran mandamiento de Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muestra de eso aparece un ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 7. Dice textualmente que allí predicaban el evangelio. Significa que aquellos discípulos que eran de Jesús, elegidos por Jesús, cumplieron sus propios propósitos. No, sino cumplieron sus propósitos de Dios. ¿Cuál era? El de predicar el evangelio. Otro ejemplo que podemos resaltar es de Hechos 5:42. En todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dice el texto bíblico. Recuerden, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Entonces ellos enseñaban en el templo y en las casas. Jesús sabía para qué los había llamado a los 12. Los 12 tenían un propósito en su vida con respecto a la voluntad de Dios. Pero en tercer momento podemos mencionar, amados hermanos, que Jesús les llamó también para que tuviesen autoridad. El verso 15 de Marcos 13 que hemos leído dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Significa el derecho de actuar. Es una habilidad, un privilegio, una capacidad, pero esa autoridad delegada para predicar, enseñar y sanar y liberar no era lo que ellos querían realmente en la vida, sino era lo que Dios quería en su vida. Hoy en día, si nosotros pensamos en el propósito de nuestro llamado, también tenemos que pensar, hermanos, en lo que fue dentro de lo que es el llamamiento y los propósitos de estos 12 hombres. ¿No le parece que hoy en día Jesús también nos llamó a nosotros para tener una comunión con Él y dentro de esa comunión aprender más y más de Él? ¿No le parece que también nos llamó para predicar? Si nosotros no predicamos, ¿quién usted cree que lo va a hacer? El propósito de Jesús para con la vida de estos 12, hoy en día también va para nosotros, el cual es de predicar. Pero por otra parte, Jesús también nos llamó para tener autoridad. La autoridad no significa que podamos hacer lo que nosotros queremos, sino hacer con autoridad lo que Dios quiere. Esa autoridad nunca es quitada, sigue en pie hasta hoy. Por eso Jesús decía en San Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y en ese sentido, si usted quiere actuar en función a la autoridad que el Señor le ha dado, que el Señor nos ha dado, entonces debemos creer en las obras que Jesús hizo. Eso nos ayudará a nosotros a actuar, a vivir, a hacer, a hablar conforme a los propósitos de Dios. En tercer momento tenemos que hablar acerca de lo que el llamado es en realidad. El llamamiento es solemne y soberano. Cuando hablamos de la solemnidad, tenemos que pensar qué significa, ¿no? El diccionario español da un concepto especial a la palabra solemne. Dice que se hace formalmente y acompañado de todos los requisitos necesarios por lo que tiene validez legal. Recuerde, tiene requisitos necesarios y tiene validez legal. Y en ese sentido, cuando hablamos de los 12, cada uno, conforme a sus vidas, conforme a los propósitos de Dios, necesariamente tenía que cumplir un propósito especial. Y ese propósito especial tenía que ver también con requisitos necesarios. Esos requisitos no eran conforme al pensar del hombre, sino era en función a lo que la palabra de Dios demandaba de sus vidas. En ese sentido, déjenme decirles, amados hermanos, que Jesús, después de haber orado toda la noche, llamó a sus discípulos. Recuerden lo que dice, que Jesús se fue al monte a orar. Textualmente Lucas 6, 12 al 13 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Entonces, dentro de lo que es su llamado, no fueron escogidos de una manera ligera. Podríamos pensar que Jesús entabló amistad con Pedro, con Andrés, con algunos, y por eso le llamó, porque eran sus amigos. No. Porque si pensáramos así, tal vez sería una manera humana de ver las cosas. Pero debemos pensar que el llamamiento tanto de Pedro, Juan, Judas, Felipe, Bartolomé y los otros discípulos que después se llaman apóstoles, no fue improvisada. Jesús pasó toda la noche a orar y orando pasó, y luego recién Él llamó a quienes Él quiso. Y en ese sentido, nuestro llamado, nuestra elección, hoy en día para nuestras vidas, tampoco no es un aspecto improvisado. Ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto en el anterior versículo que hemos podido leer, ya estuvimos todos en su plan de Él. Hoy Jesús te llama a ti y no te llama de una forma ligera ni de forma improvisada. Jesús te llama porque ya desde antes de la fundación del mundo ya te conocía. Y Jesús te conoce. Muchas veces las personas pensamos que Dios no nos conoce. Muchas veces pensamos que Dios no sabe absolutamente nada de nosotros. Este llamamiento también tiene implicancias. Esas implicancias tienen que ver con fidelidad, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con comunión, tiene que ver para ser enviados a predicar, pero también tiene que ver con que recibimos autoridad del Señor Jesús. ¿Cuántos hasta hoy en día recibieron el llamado del Señor? Fueron escogidos, fueron elegidos conforme a su soberanía y realmente se mantienen fieles. La fidelidad es un punto muy importante dentro de lo que es la implicancia del llamamiento. Muchas personas ya no son fieles hoy. ¿Cuántos perseveran y permanecen en la fe hoy en día? Tal vez tú que escuchas este mensaje te preguntas, ¿no? Un día yo también fui
siervo de Dios, pero sin embargo hoy, ¿qué eres en la vida? Dios también necesita tener una comunión con nosotros y nosotros necesitamos tener esa comunión con Él. Es importante mantener esa comunión. El tener comunión con Él es seguir aprendiendo todos los días de Él. Y una manera sana de tener una comunión con Dios es a través de su palabra. ¿Cuánto nosotros leemos todos los días la palabra de Dios? Nos hemos visto tal vez en estos tiempos como personas ocasionales, que cuando tenemos ciertas dificultades, cuando tenemos ciertas situaciones adversas en nuestra vida, recién empezamos a tener comunión con Dios. No tiene que ser eso. Nuestra comunión tiene que ser permanente. Nuestra comunión tiene que ser en un sentir especial. En las buenas, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más prósperos de nuestra vida. En todo momento tiene que ser nuestra comunión. Y recuerde que si nosotros aprendemos más y más de su palabra, entonces estamos dispuestos a ser enviados a predicar. Estamos cogiendo ese llamado personal para hacerlo realidad. Y en ese sentido no nos tenemos que sentir solos, sino más bien tenemos que recordar que Dios nos dio autoridad también tal cual le dio autoridad a los apóstoles en aquel entonces. Jesús llamó y ellos vinieron a Él. ¿Eso qué implica? Implica y significa, hermanos, que fue un acto de amor conforme a su propia voluntad. Y en ese sentido, Jesús no forzó absolutamente a nadie. El llamamiento también requiere una respuesta. Y en ese sentido, déjeme preguntarle a través de esta enseñanza y decirle, ¿cómo respondes tú al llamado de Dios? Y si hablamos en el futuro, ¿cómo responderás al llamado de Dios? ¿Cómo estás respondiendo hoy? ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios? ¿Sabes? Muchos ignoran el llamado de Dios. Dios no quiere que ignoremos su llamado, más bien voluntariamente, de una manera tal, tengamos ese sentimiento especial a Él, apego a Él, porque Dios ha puesto en nosotros el querer y el hacer, dice su palabra. Y en ese sentido no tenemos por qué ignorar el llamado de Dios. Además, Jesús a los 12 que llamó también los preparó. No en una escuela, no en una academia, no en una universidad. Los preparó a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Su palabra fue muy impactante en aquel entonces. Y por eso que Mateo 5, 1 y 2 declara cuál es el sentir de estos discípulos. Dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces la actitud que toman estos discípulos a partir de su llamado, a partir de su elección, no siempre fue pasivo, no siempre fue en el sentido de que Jesús nos tiene que estimular, Jesús nos tiene que llamar, Jesús nos tiene que buscar, Jesús nos tiene que de repente crear espacios. No fue así, sino ellos sintieron esa necesidad de prepararse, de conocer, de saber las cosas de Dios y se acercaron a Jesús voluntariamente. Y acercándose a Él, poco a poco empezaron a escuchar. Y dice el texto bíblico de Mateo 5:2, y abriendo su boca les enseñaba. Cuán maravilloso habrá sido escuchar realmente de la boca de Jesús aquellas enseñanzas. Y hoy en día también para nosotros es maravilloso escuchar las enseñanzas de Jesús. Pues Jesús nos está enseñando hoy a través de su palabra, la palabra viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos. Recuerde, amado hermano, Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te buscó, pero te buscó, te llamó, te eligió para un propósito especial. Entonces, dentro de lo que es el segundo año de ministerio de Jesús, lo que tenemos que
lo que tenemos que entender es que Jesús llamó a 12, pero luego llamó también a los 70. Y está registrado en el libro de Lucas capítulo 10. Y luego Jesús llama a todos en todo el mundo. Por eso Marcos 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces debemos recordar que el Señor Jesús está llamando a cada uno. Y si le recibimos a uno de sus mensajeros hoy, recibimos también al Señor Jesús. Recordando el grupo de personas que fue llamado, según el pasaje bíblico de Marcos capítulo 3, verso 13 al 19, podemos decir, hermanos, también que este grupo era un grupo heterogéneo. Habían personas bajo dos extremos. Por ejemplo, Mateo era un traidor a sus compatriotas, a los judíos, porque él trabajaba para el Imperio Romano. Recaudaba impuestos para un pueblo enemigo. Sin embargo, llamó también a Simón el cananista, que era un hombre nacionalista, un hombre violento, un hombre que estaba pensando en la guerra. Estos hombres eran también la mayoría galileos, una región donde la gente no miraba bien, una región despreciada, una región que no valía la pena dentro de lo que es el contexto de los judíos. Pero por otra parte podemos decir que fue gente común y corriente. Recuerden, sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Recuerden que Pedro fue un pescador. Eran hombres también sin ventaja social, porque no eran hombres adinerados. No tenían una posición especial dentro de lo que es la sociedad. Tampoco no tenían una cultura elevada de vida en cuanto a la educación. No tenían una preparación teológica especial conforme a lo que los judíos pensaban en aquel entonces. En ocasiones podemos ver cómo ellos se mostraban también como personas normales, porque tenían debilidades, tenían torpezas. Pero Dios los usó a estas personas. Tenían caracteres muy diferentes. Por ejemplo, Juan y Jacobo eran hermanos, eran hijos de trueno. ¿Y qué te hace pensar cuando dice hijos de trueno? Pedro era el tipo de persona que actuaba muchas veces de una manera rápida. Sus vidas y ministerio fueron diferentes de cada uno de estos. Por ejemplo, Jacobo sirvió muy poco tiempo. No porque él así lo quiso, sino la muerte fue temprano para su vida. Los judíos, a través de los líderes religiosos, hicieron que Jacobo partiera muy pronto a la presencia del Señor. Como también podemos pensar que Juan fue el último apóstol que vivió sobre la tierra. Padeció persecución, sin embargo, Dios lo preservó hasta el último día de su existencia. Así que, amados hermanos, estas personas tenían algo especial. Quiero decirle bajo esta mirada. Nosotros que hoy día somos llamados al Señor, también muchos no tenemos tal vez una educación adecuada, tenemos caracteres diferentes, somos gente cotidiana, nuestras vidas, nuestros ministerios, el hacer diario que hacemos es diferente el uno del otro. Pero tenemos algo especial. Como estos 12 hombres, tenemos algo especial en nosotros. ¿Cuál es? Estos hombres amaban a Jesús. Hoy en día nosotros también amamos a Jesús y debemos amar a Jesús. Y por amor a Jesús debemos seguirla a Él. A pesar de que Jesús vivió en tiempos de un conflicto con los líderes religiosos, pero Él fue un gran maestro. Y nosotros hoy necesitamos a ese gran maestro
dentro de nuestra vida, dentro de lo que nosotros hacemos. Es asombroso ver que Jesús escogiera a este grupo de hombres tan comunes, llenos de muchas dificultades, debilidades, con poca educación, plagados de celos, de envidias, ¿no?, por aquellos que representaban ser líderes en esta tierra. El Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados. Recuerde eso. No por lo que ellos eran en ese momento, sino por lo que iban a hacer después. Hoy en día el Señor te llama a ti, a mí, no por lo que realmente somos en ese momento, sino lo que vamos a hacer después. La vida de cada uno de aquellos hombres demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios. Hoy en día el Señor te llama, el Señor me llama, el Señor nos llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Así que nuestro llamado, nuestra elección es especial. Tiene un gran propósito y debemos aprender a vivir bajo esos propósitos. A los finales es como decir, ¿no?, una situación inexplicable. Los mismos líderes de Israel, podemos ver en el libro de Hechos capítulo 4 verso 13, ellos reconocieron que Pedro y Juan hablaban con denuedo y se maravillaban de las enseñanzas. Mira, imagínate, hombres sencillos, hombres comunes, hombres sin mucha educación. Dios estaba mostrando delante de hombres judíos, maestros, rabinos, y ellos estaban reconociendo que las maravillosas cosas que ellos hacían en aquel entonces. Dios hoy puede hacer a través de su persona cosas maravillosas. Dios puede mostrar a otros una vida maravillosa. Dios puede maravillar al mundo. Y por eso, hermanos, es importante nosotros pensar que no es por lo que nosotros somos ahora, sino por lo que Dios va a hacer en nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Si aún no estás en Cristo, recuerda, el llamado es para ti. Si aún no vives por Cristo, empieza hoy a vivir por Cristo. Si aún te sientes fatigado, cansado de las cosas que suceden sobre esta tierra, pon en las manos de Dios tu vida, tu trabajo, tu familia, tu quehacer, y el Señor estará contigo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Lo que esta enseñanza es, Señor, sea para con los que escuchan, con los que ven, con los que oyen, Señor. Tú nos has llamado, tú nos has elegido. Gracias porque tu soberanía es mayor para con nuestra vida. Señor, ayúdenos a vivir, ayúdenos a hacer tal como lo hiciste con los 12. Hoy en día sigues haciendo, Señor, con nosotros. Sé que muchas maneras también hemos desobedecido a tu llamamiento. Perdónanos. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te oramos en nombre de Jesús. Amén.